Queremos resolver el problema de valor inicial. El diferencial dado la ecuación es separable, sin embargo, vamos a resolverla utilizando un factor integrador. Si quisiéramos usar separación de variables, restaríamos 2 sin 2x en ambos lados de la ecuación, y luego factoriza el factor común de 2 sin 2x a la derecha, lo que sería nos da una función de x veces una función de y a la derecha. Pero, de nuevo, usaremos un factor integrador, y luego, si necesitamos hacer seguro que la ecuación diferencial tiene la forma de y' más p de x por, y es igual a f de x para que podamos identificar la función p de x. Y observe cómo lo dado la ecuación tiene esta forma, donde p de x es igual a 2 sin 2x. A continuación, determinamos el factor de integración, que es r de x igual e para la potencia de la integral de p de x, que nos da r de x, el factor integrador, es igual a aumentar el poder de la integral de 2 sin 2x de x. Y ahora, trabajemos en la integral. Esto sí requiere la sustitución en u, donde u es igual a 2x. Du es igual a 2 de x y, por lo tanto, dx es igual a 1/2 du. Sigamos adelante y escribamos la integral en términos de u. Vamos a factorizar el 2, y entonces dx es igual a 1/2 du. Y u es igual a 2x, lo que nos da el pecado u. 2 por 1 2 es igual a 1. La integral de sin u con respecto a u es igual a cos u más c. Dejamos de lado el más c a la hora de determinar el factor integrador. En términos de x, tenemos e aumente la potencia de cos 2x. Y ahora, multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial original por el factor integrador. Ahora el lado izquierdo de la ecuación es igual a la derivada del factor integrador y la variable dependiente y podemos escribir el lado izquierdo como la derivada con respecto a x de nuevo, el factor integrador xy. Times y. Y escribamos el lado derecho como 2 sin 2xx con la potencia de cos 2x. Y ahora, integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, integral deshace la derivada, y nos queda el factor integrador xy. A la derecha, necesitamos realizar otra sustitución en u, donde ahora u es igual a el exponente de cos 2x. Que, en este caso, du es igual a negativo sin 2xx2. O solo 2 sin 2x de x. Son buenas noticias. Ahora sabemos que 2 pecan 2x de x es igual a du. Y cos 2x es igual a u. Ejecutando integral en términos de u, solo tenemos la integral de mi a la u, que es igual a u más c. Lo que significa en términos de x, la antiderivada s con la potencia de cos 2x más c. Y ahora, tenemos que resolver esto para y. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos dividir ambos lados de la ecuación por e hasta la potencia de cos 2x o multiplicar por e hasta el potencia de cos positivo 2x. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por e a la potencia de cos 2x positivo. Y mostrémoslo en la siguiente diapositiva. Recuerda, cuando las bases son las mismas y nos multiplicamos, sumamos los exponentes. Así que, al poder de los cos 2x, x a la potencia de cos 2x es igual a e a 0, que es 1, dándonos un x y solo y a la izquierda. A la derecha, otra vez, multiplicando e por la potencia de cos 2x x a la potencia de porque 2x nos da 1, y luego tenemos más c x a la potencia de cos 2x. Esta es la solución general para determinar su solución particular. Determinamos el valor de c utilizando la condición inicial. Si de pi sobre 2 es igual a 3, sustituimos 3 por y pi sobre 2 por x. Y ahora resolvemos c.
Vamos a restar 1 en ambos lados, lo que nos da 2 es igual a c por e a la potencia de, esto es cos pi, que es menos 1, dándonos e a la potencia de menos 1. Podemos escribir esto como c dividido por e o déjelo en esta forma, y multiplique ambos lados de la ecuación por e. Sigamos adelante y hagámoslo. Multiplicaremos ambos lados por e o e hasta el primero, si eso es útil. Esto nos da que 2c es igual a cx al 0 o simplemente c. Ahora que sabemos que c es igual a 2c, podemos determinar esa solución en particular, que es y es igual a 1 más c, que es 2c. Que escribiré como 2c a la primera. Multiplicado por 2 veces la potencia del coste. Tenga en cuenta que, aquí de nuevo, tengo una base común de mi que estamos multiplicando y, por lo tanto, podemos sumar los exponentes. La forma final de esa solución en particular es y es igual a 1 más 2x a la potencia de 1 más cos 2x o cos 2x más 1. Or cosine 2x plus 1. Espero que esto te haya resultado útil.